Bueno, listo. Bienvenidas a todas, buenas noches, es un gusto tenerlas hoy aquí. Vamos a continuar con el tema sobre la soledad. Esta noche nos está acompañando nuestra hermana Saudit Sánchez de la Iglesia de Galapa. Esperamos que sea un tiempo de bendición y de mucho aprendizaje para todas. Adelante, Saud. Gracias, Gaby. Bueno, chicas, muy buenas noches a todas. Gracias a Dios por cada una de las que está presente hoy acá. Gracias porque nos ha permitido tener este espacio a pesar de las actividades de este día. Así que bueno, chicas, antes de seguir con el tema de hoy, pues les pido que me acompañen en una palabra de oración. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Ante ti estamos, oh Dios bendito, rogando tu guía, para que este espacio de tiempo que vamos a compartir sea muy provechoso para cada una de nosotras. Que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, porque tú, Señor, conoces nuestras necesidades, nuestros temores, nuestras luchas, y solo tu palabra, Señor, puede reconfortarnos en cualquier momento de nuestra vida. Ahora, Padre de la gloria, toma nuestros corazones, nuestras mentes, y que sea tu Santo Espíritu guiando en todo lo que vamos a compartir hoy. Rogamos por aquellas que están en estos momentos tratando de conectarse. Quizás algunas no lo van a lograr, pero luego que puedan escuchar, también de igual manera rogamos bendición para ellas. En el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Bueno, mujeres, bueno, sé que han estado viendo algunos temas un poco que será como complicados quizás y lamentablemente comunes. Y hoy vamos a conversar sobre algo que, bueno, solo Dios sabe si alguna ha atravesado, pero más allá que de pronto podamos estarlo eh, quizás viviendo, Dios también puede ayudarnos a ser de guía para otras personas con las que podamos compartir. De hecho, ahorita Gaby decía que a veces esta situación es muy común en las jóvenes. Yo pensaría que la mujer, no importa si es joven o no, nosotras tendemos quizás por nuestra condición, no sé, a veces somos muy dadas a experimentar ciertos cambios bruscos en nuestro ánimo en cualquier momento de nuestra vida. Así que, bueno, solo Dios sabe si podamos estar atravesando o más adelante atravesaremos alguna sensación de estas, así que sea la palabra de Dios guiándonos en esos momentos. Entonces, entrando en materia, queríamos hablar en cuanto a lo que es la soledad, ¿no? Yo les invito, chicas, a la que quiera hacer algún comentario, lo haga, a la que quiera tener alguna opinión, lo haga, sin temor. Entonces, ¿qué podemos mencionar acerca de la soledad? Bueno, más allá de pensar de que es simplemente estar sin compañía, vamos a enfocarnos inicialmente a lo que eso produce pues en la persona que lo vive, ¿no? Es decir, que puede ser el estado de no tener compañía, pero también puede ser el sentimiento de estar solo, el sentimiento de, más bien sentirnos solos, porque lamentablemente muchas personas pueden estar llenas de gente alrededor, pero aún así sentirse solos. Es decir, que esta soledad de la que vamos inicialmente a hablar es algo que va acompañado de tristeza, de abandono, de un vacío profundo, de desánimo, de un desaliento y hasta de depresión. Yo no sé, no sabría cómo de pronto decir el orden, si la depresión nos puede llevar a la soledad o la soledad nos puede llevar a la depresión. Estos son dos conceptos bastante como atados el uno al otro. Entonces, sí, no es algo agradable. La soledad definitivamente no es agradable. Y podríamos entonces pensar en qué situaciones nos pueden llevar a eso. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué se les puede pasar por la mente? ¿Qué nos puede llevar a la soledad? Quizás una pérdida. Y no solamente que nos quedemos o que perdamos a todas las personas a nuestro alrededor.
No, solo la pérdida de una sola persona puede causar en nosotros un vacío, un dolor. Y a pérdida me refiero a muerte, a tener, a, sí, a vivir la partida de un ser querido, de una amistad. Eso en algún momento puede afectarnos de una manera y que es normal que pueda pasar. Pero aquí lo que queremos hablar es de no permanecer en ese estado. ¿Qué otra cosa nos puede llevar a sentir soledad? Quizás la distancia, quizás las discusiones con las personas obviamente a nuestro alrededor, quizás nuestro orgullo, la terquedad aleja a las personas, la injusticia y pues tomando los apuntes de esto, pensaba que hace unos años hubo una situación en la frontera de Estados Unidos y México, no sé si ustedes estaban al tanto cuando esas noticias que separaban a los latinos, a los padres de sus niños, por cuestiones de leyes y cosas así en los países. Pero imaginaba lo que pudieran estar sintiendo estos niños o estos padres aún, sin saber si de pronto algunos pudieron reencontrarse. Pero ese distanciamiento, más bien esta injusticia que se cometió a nuestros ojos fue algo muy injusto y doloroso. Seguramente provocó soledad, o ese sentimiento de soledad, porque muchos niños estuvieron al cuidado de personas, pero personas ajenas a ellos. Así que la injusticia puede provocar la soledad. Ahora, el rechazo. ¿Puedo yo rechazar a alguien o puedo sentirme rechazada? Eso también nos lleva a sentir esto. Pero en cuanto al rechazo, pensaba en que, bueno, en nuestra sociedad hay jóvenes y quizás hemos visto algunos que pareciera que les gustara estar solos, que rechazan a los demás, pero no sabemos qué hay en su corazón, qué hay en su mente, que aparentemente dan a entender que eso es lo que quisieran, estar solos, pero quizás en el profundo de su ser realmente no es lo que quieren. Ahora pensando en nosotras, eh, pensemos en la consecuencia que puede llevarnos eso. La consecuencia de la soledad o de querer estar solo, inclusive en contraste a consecuencias físicas, reduce mis capacidades, reduce mi concentración o la solución de resolver conflictos. Es decir, que nosotras fuimos creadas o el ser humano fue creado no para que viviera en soledad o no, o peor aún, no para que disfrutara de la soledad. Y pensaría también a veces que estos espacios o estos momentos de querer estar solo nos puede llevar inclusive a que o la motivación sea estar en el mal, practicar cosas que no son del agrado de Dios, inmoralidad o quizás cualquier cosa que se aleje de los preceptos de Dios. Y bueno, cuando un niño quiere que prefiere que no le estén viendo, que esté solito, es porque quiere hacer como una maldad. Entonces, pensamos de pronto en eso, en que no sea esa la motivación. La sociedad ha vivido o tenemos en la sociedad casos de aquellos que quieren estar solos o de aquellos que rechazan a los demás, pero aquellos también que son rechazados. Y el creyente no debería participar de eso, no debe proceder de esta manera, ni rechazar a nadie, pero tampoco permitir que seamos rechazados, a menos que sea por no querer participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces seremos bendecidos o bendecidas, pues, si preferimos estar lejos de aquellas personas que no están obrando como Dios quiere que obremos. En ese caso, pues es diferente. Pero entonces, eh, hay diversas situaciones que nos pueden llevar a eso, a esa sensación. Y en sí no está mal, porque nosotras tenemos emociones. El problema está en que yo no quiera vivir en tristeza, aislada, no querer tener contacto con nadie, no socializar.
quizás hay prejuicios y eso es lo que me impide acercarme o dejar que alguien se acerque a mí de buena manera, ¿no? Entonces, pues oramos o pido a Dios que sea guiándonos a cada una de nosotras a que evaluemos qué pueda estarnos afectando en esa parte o también a quién podemos ayudar, quién está a nuestro alrededor que hemos notado que pueda estar atravesando por una situación de estas. Y para nuestro consuelo encontramos unos aspectos, unos ejemplos en la palabra de Dios. En el Salmo 25, versículo 16, hay una expresión de David. Salmo 25, versículo 16, dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. David experimentó muchas veces esta sensación, pero por pecado. Y hablando de pecado, la soledad inclusive hace parte hasta del castigo, si se pudiera decir así. Es decir, David sabía y rogaba que Dios lo ayudara porque era consciente que había pecado y Dios se había alejado. Y él tiene hay una expresión, ¿no? También que es de David, pero está en el Salmo 22, lo que llamamos salmos mesiánicos. Salmo 22, versículo 1, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y recordemos que fueron palabras del Señor Jesucristo en la cruz. David había pecado y sabía que Dios se había alejado de él. El Señor Jesús no había pecado, pero estaba cargando mi pecado y el pecado de cada una de ustedes y de toda la humanidad. Y por eso sabía que Dios se había alejado de él. Es decir, que la soledad producto de pecado en mi vida debe llevarme a la restauración. Es decir, que es necesaria, no es injusta, es merecida, pero debe llevarme a la restauración, debe llevarme a clamar por perdón y por reconocimiento de mi pecado. Si hay algo que pueda estar en nosotras, quizá oculto, quizá que no lo queramos reconocer, es posible que eso pueda ser la causa de que podamos atravesar algunos momentos de soledad. El profeta Elías, si recordamos un poco la historia, luego de que él oró para que lloviera, cayó fuego del cielo que quemó un altar con todo y piedras y consumió agua. Luego Elías asesinó, degolló a los profetas, falsos profetas, y luego huyó porque Jezabel, una mujer perversa, lo quería matar. Hubo un momento que, a pesar de que ya Elías había visto la mano poderosa de Dios en ese acto, y luego Dios le envió cerca a un arroyo y las aves lo alimentaban, Elías estaba disfrutando de la provisión de Dios en medio de una situación difícil, pero luego de eso hubo un momento donde él experimentó soledad, depresión, que quiso morir. Es algo que de pronto uno dice, pero ¿cómo fue capaz de Elías sentir eso? Nosotros no podemos pensar ahorita pues en todos los detalles quizá, pero sí nos lleva de pronto esta escena a pensar en que sí, nosotras somos débiles, nosotras podemos tener momentos críticos, pero que nunca, nunca podemos dudar de que si volvemos la mirada a Dios en cualquier momento de nuestra vida, aunque hayamos hecho lo peor que hayamos hecho, si volvemos a nuestro Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado, reconociendo mi pecado, no nos vamos a sentir solos. Él no nos va a abandonar. Así que tenemos estos ejemplos en cuanto a esta soledad, viéndolo desde este punto de vista, viéndola desde esta sensación que no es agradable y que va acompañada de desánimo. Es decir, que también
Pensar de que de pronto esto es consecuencia quizás de cosas que arrastramos desde niñas, pero no podemos quedarnos con eso. Tenemos que romper cadenas, tenemos que dejar todo, absolutamente todo en las manos de Dios. Pero luego de ver la soledad desde este punto de vista, como algo negativo y dañino para mi vida espiritual y aún para mi salud, yo quiero que pensemos en la soledad desde otro punto de vista. Pero vamos a llamarle como una palabra que estuve estudiando hace un tiempito, que es solitud. Solitud. Y sí, es soledad, también es soledad, pero es una sensación agradable. Es el querer estar solo, querer estar sola, pero a gusto conmigo mismo, no viendo este tiempo a solas como algo negativo, sino como un tiempo para aprovechar, para el descanso, para la meditación. Y como creyentes es un tiempo a solas con Dios. Y no me refiero únicamente al tiempo devocional, sino al querer, al desear tener esa conexión permanente con Dios, esa intimidad con Dios en cualquier momento del día. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo de ejemplo para esto también. Vamos a leer 3 citas y para escucharlas también a ustedes, espero tener 3 voluntarias. Lucas 6:12, Lucas 6:12, cualquiera la puede leer. También voy a dar las 3 citas enseguida. Mateo 14:23, por favor, otra va buscando. Mateo 14:23 y por último Lucas 5:16. Lucas 5:16, es decir, tenemos la primera cita que es Lucas 6:12. Quien quiera puede leer. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Gracias. El Señor Jesucristo quiso y acostumbraba a tener un momento a solas con Dios Padre. Y dice que entonces él fue a orar y pasó la noche, toda la noche, conversando con Dios. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué pasó después de esto? Y quiero resaltar que antes de escoger a los 12 discípulos, nuestro Señor Jesucristo pasó la noche hablando con Dios. Es decir, que antes de una situación o de una decisión considerable, importantísima, Él tuvo ese tiempo a solas con su Padre. Nosotros vivimos en unos afanes increíbles. Precisamente hoy luego de, creo que casi un mes, que tuve una cita médica con una cantidad de asuntos que tenía que hacer, y yo me enfoqué más en todo el trámite que tenía que hacer. Llamar, insistir, entrar a la página, mandar correo, todo eso con un desgaste y con una molestia porque se estaban demorando en hacer algo. Y hoy que al fin salió, ya como que me solucionaron el asunto y precisamente estaba leyendo algo del tema de hoy, pensé en que yo no tuve como ese tiempo a solas con Dios hablando de este asunto. Es decir, nosotros vivimos en unos afanes y queremos tomar una cantidad de decisiones, pero no nos tomamos el tiempo de querer estar a solas con Dios antes de. Y tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 14:23, la otra voluntaria, por favor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Gracias. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo después de esta oración? Perdón, cuando él tuvo este encuentro con Dios, algo acababa de suceder. Había alimentado a 5.000 personas. 5.000 hombres, porque por lo general nunca contaban a las mujeres y a los niños, es decir, que eran muchísimas más personas. Luego de un acto milagroso, el Señor Jesucristo también pasó a solas con Dios. Quiso hacerlo. Entonces, pedimos a veces muchas cosas, andamos como carros locos en nuestros afanes
Y cuando Dios nos concede, no volvemos a Él en ese tiempo de agradecimiento, pero ese tiempo de intimidad para alabarle y reconocer lo que Él ha hecho o aún cómo nos ha usado. Vamos con nuestra última cita en Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gracias. Cuando dice Él se apartaba, no dijo, el versículo no dice, Él se apartó a un lugar desierto y oró. No habla de una acción que acababa de ocurrir a un momento específico. Dice, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, que era un hábito, era una costumbre. Yo a veces, a mí me gusta estar sola a veces, sobre todo los domingos en la tarde cuando mi esposo se va a jugar fútbol con mis hijos, me parece a mí esa tarde espectacular para yo quedarme tirada en la cama y flojear un rato. Y quizá, yo me imagino, por ejemplo, si tuviéramos una docente por aquí o una futura docente, yo me imagino que un festivo no quiere saber nada de niños. O en fin, las que están de pronto habitualmente en corre-corres, en las multitudes, buscaremos o anhelaremos un tiempo a solas para relajarnos, sí, para descansar, flojear, está bien, pero también tendremos ese espacio para meditar, para querer hablar con Dios y nosotras que somos expertas para el cuchicheo, ¿cierto? Cuando tenemos a la amiga que hacía ratísimo que no vemos, Silvana, tengo rato que no hablamos. Yo me imagino que eso enseguida uno va buscando como la conversada y el detalle y uno quiere hablar y quiere escuchar y disfruta ese tiempo. Dios es nuestro Padre, Él nos escucha, Él nos conoce y Él quiere que nosotros deseemos estar con Él a solas, contarle de nuestras luchas, debilidades, alegrías, anhelos, ¿sí? Lo que queremos lograr, metas, ponerlo todo en las manos de Él. Entonces nuestro tiempo a solas con Dios es clave, es indispensable para poder escucharle. Él nos ayuda a tener una vida espiritual saludable. Y como les decía hace un rato, no es solamente el tiempo devocional. Y aunque hayamos atravesado momentos difíciles, dolorosos, vergonzosos, porque el pecado produce vergüenza y está bien que produzca vergüenza, pero Dios no nos quiere allí estancadas con lo que haya pasado, sino que podamos descansar en Él y buscar su compañía. De hecho, el Salmo 133 es súper conocido, ese versículo, es donde dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él no quiere que estemos solos, ni alejadas de Él, pero tampoco que estemos alejados de nuestros hermanos. La comunión, Dios nos ha llamado a comunión. Espero que todas las que estemos aquí seamos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y que disfrutemos de estar con nuestros hermanos. Hay cosas que molestan, hay cosas, hay imprudencias que nos molestan, pero también nosotras quizás hemos hecho o dicho algo que haya podido incomodar a alguien. Pero tenemos que aprender a lidiar con esas cosas y no escudarnos en querer estar alejados, sino mejor disfrutar de la compañía de nuestros hermanos. Y sí, entonces esos momentos difíciles que podamos haber vivido antes, no nos puede llevarnos a querer permanecer en soledad, sino mejor buscar ese tiempo a solas con nuestro Padre, en oración y meditación. Vamos a leer dos últimas citas en el Salmo también, Salmo 51:6. Como han estado también así aportando sin pena, entonces animo a otra a leer Salmo 51:6 y otro me va a ayudar con Salmo 145:18. El primero es Salmo 51:6, ¿quién lo tiene?
He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué privilegio que cuando estamos cerquita a Él nos haga entender cosas que no vamos a lograr entender si estamos lejos. Y Salmo 145, 18. Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Gracias. Él no está lejos de nosotras. Él quiere que le invoquemos, que le clamemos. Invocar nos llevaría a eso, a un llamado, que le llamemos con vigor, como cuando uno necesita ayuda y quiere compañía. Así quiere que nos acerquemos a Él, de veras, en sinceridad, no para pedirle únicamente, sino para alabarle, contarle nuestras cosas. Así que yo les animo a que primero, si hay algo que pueda estar haciéndonos sentir o sentirnos solas, que nos despojemos de eso. Y la figura, a mí me gusta utilizar algunas como ilustraciones y una que he utilizado bastante es, yo no me imagino, por ejemplo aquí que somos todas mujeres, yo no me imagino a ninguna de nosotras que se nos pare una cucaracha en el cabello, se nos enrede o solo imaginemos en la ropa, ninguna va a ponerse a decir, ay, qué cucaracha tan bonita, qué linda, cómo está hermosa, la voy a coger de mascota. Yo creo que ninguna va a hacer eso. Eso nos provocaría una reacción inmediata, primero acompañado de un fuerte grito y luego a sacudirnos y a desesperadamente quitarnos a ese animal de encima. El pecado debe producirnos eso. Y cualquier cosa que yo identifique por medio de la luz de la palabra de Dios, cualquier cosa que llegue a mi vida y que sea dañina para mí, yo debería sacudirme de esa manera. No quiero tener nada encima que pueda alejarme de Dios. Este asunto de soledad y depresión y todas estas cosas, sí, a veces yo creo que la persona que atraviesa por situaciones de estas ni ella misma la comprende. Pero el primer paso, creería yo, y bueno, el último versículo que leímos es invocar el nombre del Señor y invocarlo de veras. De ahí para adelante, mi amiguita, Dios trabajará con cada una. Deseo de corazón que ninguna pueda estar atravesando por una situación de esas. Si lo está haciendo, lleve todo, absolutamente todo delante de Dios en oración. Busque la compañía de hermanos. Que Dios le ayude a tener la valentía y la fortaleza de buscar ayuda, de acercarse a alguna de las chicas que están aquí, que seguramente la mayoría se conocen, con cualquier hermana madura que usted tenga en su congregación. Y seguir adelante. Primero, no querer permanecer ahí, no querer permanecer en ese estado. Más bien, miremoslo desde el otro punto de vista. El estar a solas de una manera agradable para el descanso, para la meditación. Y si de pronto ninguna considere, y espero que así sea, estar atravesando por una situación de esta, bueno, que Dios nos ayude porque en algún momento quizá usted pueda hacerle de bendición para alguien que esté cerca. Porque a nuestro alrededor hay compañeras, hay familia quizá. Entonces que Dios nos ayude a estar alerta a quién podemos ayudar, por quién podemos orar. Y que cada una de nosotras pueda ser una herramienta útil en las manos de Dios. Entonces, bueno, hasta aquí estos cortos pensamientos, esperando que hayan sido de bendición para todas. Y no sé si queda algún espacio para preguntas, inquietudes, pero por lo pronto, pues quedamos hasta aquí y quiero pues nuevamente orar. Así que les pido que nos acompañen en oración. Oh Dios de la gloria, nuevamente Señor queremos expresar nuestro agradecimiento porque tu palabra es viva y eficaz y porque Señor sabemos que aunque nosotras somos infieles, somos descuidadas,
olvidadizas, tercas quizás. Tú eres un Dios que trata con nosotras en lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para que no seamos las mismas de ayer y que cada día queramos ser mejores ante tus ojos. Que nos proveas de sabiduría para manejarnos de una manera que tú quieres que lo hagamos. Bendice cada una de nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros estudios, trabajo. Todo asunto, Señor, ante ti lo traemos para que nos guíes en todo y que también a las que no pudieron acompañarnos hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Sau. Y bueno, esperamos que este mensaje haya sido bendición para las que estamos aquí primeramente, pero también para aquellas que próximamente van a ver la grabación.